Pero, digamos, él es jovencito, pero tiene ya 12 años de gestión a un nivel bastante elevado en una provincia muy grande, ¿no? Como Santa Fe. Así que realmente tiene muchísima, muchísima experiencia acumulada. Así que, bueno, también nos parece interesante eso, ¿no? Es decir, los profesores que tienen ustedes, la gran mayoría, por no decirles todo, no son solamente gente que viene de la academia, ¿entienden? Porque a veces yo, tenemos profesores que saben un montón, pero tiene poca calle, como decimos en el norte, ¿cierto? Le falta calle, ¿cierto? Le falta barro, le falta barrio. Bueno, acá no es así, ¿eh? Tanto Alejandro Marengo como Mauricio Tarducci, bueno, Mauro, etcétera. Hay gente que ha estado en la gestión pública, así que van a ver que es muy interesante eso, ¿no? Y por otro lado, gente que estudia. Entonces, es raro a veces encontrar un poco las dos cosas, ¿no? Así que bueno, espero que les ayude todo eso. ¿eh? Bienvenida, Marta. ¿Cómo le va? Está mateando. Bueno, bienvenido, ahí está. César, bueno, todos, bienvenido Hugo, está Elena. Fernando, ¿está por ahí también? Hola, ¿cómo estás? Bueno, buen día a todos, a todas. Allá anda el codirector en la oscuridad, no lo vemos, pero está. Sí, estoy impresentable, mejor déjame así. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Entonces lo dejamos ahí con los profesores y que tengan una buena jornada. Es hasta las 11 de la mañana y bueno, después ellos les dirán las indicaciones, ¿no? El sábado que viene nuevamente y les van a dejar indicaciones para durante la semana. Bueno, buenas clases. Bueno, buenos días. Arranco, Jorgito. Anoche estuvimos ajustando detalles con el profe Jorge Parra para ver cómo encarábamos este módulo que, bueno, como decía Adrián, yo estoy dando por primera vez clases de esta manera, a distancia, así que sabrán disculpar algunas desprolijidades. Quiero ser bastante metódico porque lo que nos toca dar hoy es largo, digo, son tres grandes temas o tres grandes bloques que nos van a, digamos, con mucho contenido, con lo cual trataré de ser lo más didáctico posible y sin grandes digresiones por mi parte, pero a la vez quiero que podamos interactuar, al menos con algunos disparadores que traje para que no sean 1 hora 45 solamente de charla o de seminario, porque creo que la virtualidad tiene ventajas, pero también la concentración y la posibilidad de seguir una clase no es lo mismo que la presencialidad. Hablábamos anoche con Jorge de poder dar como un primer módulo hasta las 10, hacer un cortecito de 5 o 7 minutos y volver hasta las 11 de la mañana. Yo quiero presentar, traje un PowerPoint como para ordenar la exposición, pero que también nos permita trabajar con algunos disparadores, algún video y algunas otras cositas. No sé, Jorge, si vos querés aclarar algo antes de arrancar o ya le damos inicio nomás a la clase. Jorge, no sé si si ahí la están viendo. Poco la ventosa, ¿sí? Sí. Bueno, gracias, Valeria. La idea es que trabajemos estos tres momentos. Todo este material ya está subido a la plataforma de Moodle, que podamos trabajar la introducción brevemente a la filosofía política. Ayer cuando se presentaba vimos que es muy heterogéneo el grupo, donde tenemos alumnos que estudian o son profesores de ciencias políticas, otros que vienen de otras carreras, otros que no vienen de las ciencias sociales. Bueno, la vemos acá, yo la veo en pantalla a Valeria, que es licenciada en educación física, no es así.
Tenemos dos alumnos que son de las fuerzas policiales, digo, es muy heterogéneo, entonces quería hacer una breve introducción a la filosofía política para poder saber de qué vamos a hablar en los próximos minutos y el sábado que viene con Jorge. El segundo momento, la idea es dar un poco los fundamentos políticos y filosóficos del liberalismo, y en un tercer momento introducir algunas cuestiones puntuales del marxismo o conceptos fundamentales que les permitan a ustedes hacer las lecturas. Durante la semana, posiblemente el lunes, haya una clase grabada para complementar un poco lo que no lleguemos a dar hoy y sumar dos temas que también están dentro del programa, que tienen que ver con el neoliberalismo y algunas cuestiones actuales del marxismo. Van a dar pie a la clase del sábado de Jorge, que bueno, también va a permitir tener como un hilo de continuidad. Comento esto que la idea es ajustarnos a los tiempos, no pasarnos y hacerlo lo más llevadero posible esta clase. Bueno, yo les traje para introducir la idea de filosofía política, no sé qué vienen de la filosofía, si lo conocen, Mario Bunge. Mario Bunge fue un filósofo, físico y epistemólogo argentino que murió en febrero de este año, con 100 años. Mario fue reconocido y es reconocido a nivel internacional y poco se ha sabido de su filosofía y su método filosófico en Argentina, pero yo lo traigo porque tiene un par de cuestiones interesantes para pensar la filosofía política. De hecho, el libro que está colgado en el Moodle se llama Filosofía Política, y nosotros solo nos vamos a quedar con el prólogo y la introducción, pero bueno, se los dejo también para quien quiera explorarlo un poquito más. Y en esta primera presentación, o esta primera filmina, no sé cómo llamarlo, del PowerPoint, también está el cuadro que se llama La Escuela de Atenas, que es un cuadro que está en el Vaticano, que es de Rafael, en el cual se presentaron la mayoría de los filósofos, y en el medio lo ven a Aristóteles y a Platón, que fueron como los padres de la filosofía antigua, digamos, junto con un montón de otros filósofos. Y siempre me gusta recordarlo porque a partir de Aristóteles y Platón tenemos los dos primeros filósofos que hablaron de sistemas de pensamiento, y a partir de ellos se derivaron muchas otras corrientes, tanto en la Edad Media como a partir de Descartes y demás en la edad ya moderna, y bueno, después se pudieron estructurar otros tipos de sistemas filosóficos, pero quiero enmarcar a Mario Bunge en una idea de filosofía sistémica, o sea, es un filósofo que no presenta una crítica exclusivamente en búsqueda de la verdad, sino que introduce su búsqueda en algo que se decía ayer, ¿no? En establecer una crítica sobre la realidad, por eso Mario Bunge se dice que es un realista, y al mismo tiempo buscar en base a esa realidad y llevarla a sus extremos, por eso la idea de crítica, y buscar salidas posibles. Entonces la filosofía no es solo una praxis de pensamiento histórico, o de las causas, o solo de búsqueda de la verdad de un momento determinado, sino que tiene que plantear caminos alternativos en función de un sistema de pensamiento. Y cuando Mario Bunge habla de la política, lo que establece es que la política no puede ser solo praxis del momento y búsqueda
y análisis de las relaciones de poder, eso se lo deja a la ciencia política, sino también que tiene que ser una ciencia y una filosofía profundamente ética y moral. Por eso la introduce dentro de un sistema, y esto es lo que creo que es interesante para diferenciar la filosofía política de lo que es la ciencia política como una ciencia específica. Yo no sé quiénes, o qué ideas, digo, como para hacer una primera pregunta disparadora, ¿qué ideas tienen ustedes de la política en general? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la política? ¿Cuál es la palabra que primero se les viene a la cabeza? A ver si hay alguien que quiera romper el hielo. La mañana misionera está complicada. Chaqueña, formoseña. ¿Qué es la política? Ahí la vi a Camila, que trabaja en el consejo ayer. Decía que podría ser la ciencia de la toma de las decisiones. Ahí tenemos, decisiones, bien, Gino. La política como ciencia es toda una definición de toma de decisiones. Bien, ¿qué carácter tendrían que tener esas decisiones para ser políticas? Porque decisiones por ahí tomamos todos en cada momento. Pero la política, está bien lo que vos decís, es la ciencia de toma de decisiones públicas o sobre cuestiones públicas que atañen a todos. Por eso la idea de político tiene que ver con la idea de lo público como un campo específico de esa ciencia, ¿no? Después Mario Bunge, lo vamos a ver, por eso está bueno lo que vos hablas del tema de decisiones, porque lo que diferencia, dice Mario Bunge, a una idea de ciencia política, de la filosofía política, es que la ciencia política trabaja como eje fundamental la lucha por el poder, ¿sí? Cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder. En cambio, la filosofía política no se pregunta solo por por el poder, sino también por la gobernanza, dice, porque como tiene la finalidad de tomar decisiones y gobernar sobre lo público, sobre un conjunto social, sobre una asociación de hombres, por llamarlo, después lo vamos a ver, y por qué hablo de la asociación de hombres y mujeres, en este caso, para hacerlo actual, tiene que también preocuparse por el carácter de las decisiones, y es la filosofía la que se pregunta por ese carácter, en base a qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué tomamos esas decisiones y para qué la tomamos. O sea, y por eso acá dice que los politólogos describen y explican la política, los filósofos la examinan de manera crítica. Pero también la filosofía política, dice Bunge, tiene una naturaleza normativa y una arista moral que la ciencia política no tiene. Resulta esencial que la filosofía política responda a la política o le dé respuestas. Se pregunte por el por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Esta idea de Bunge a mí me parece importante, porque como politólogo siempre estamos analizando las relaciones de poder, pero no nos preguntamos de qué manera se toman las decisiones y para qué se toman las decisiones y en base a qué se toman las decisiones. Mario Bunge dice que siempre hay un trasfondo ético, digamos, una concepción ética del mundo que te permite tomar esas decisiones y que se traducen en una moralidad de aquel que toma las decisiones, aquel conjunto de personas que toman las decisiones. Entonces, este puente entre política, ética y moral me parece que es importante cuando hablamos de filosofía política, y no así tanto cuando se habla de la ciencia política que estudia solamente el fenómeno del poder. Me parecía importante también porque cuando hablamos de ética en política,
que es un tema muy, muy en boga, decimos que aquellos políticos que toman decisiones son pragmáticos, están impregnados de la realpolitik, del momento, y de ese momento no tienen un proyecto o una posibilidad de establecer utopías que nos permitan ir mejorando en base a un camino, a un plan, a un horizonte. Entonces, Mario Bunge llama ética a esta visión, a este sistema de valores y principios que permite configurar un proyecto posible de futuro. Después puede estar más cercano o más lejano a determinadas verdades que se van configurando en el mismo proceso. Por eso es interesante también lo que dice Bunge en términos de que la realidad se va modificando continuamente, pero nosotros tenemos que anclar en esa realidad la crítica constante para ir construyendo ese futuro en base a una serie de principios, de razones razonables que nos permitan justificar el porqué de las cosas y el para qué, anclado en el presente y pensando en el futuro. Me parece que esto es súper interesante en Mario Bunge, y se los quería traer como introducción inicial, diferenciando lo que es la ciencia política de la filosofía política. ¿Para qué creen que puede servir la filosofía política en base a esto que acabo de comentarles? Acá Bunge da 5 razones de para qué sirve la filosofía política. ¿Ustedes para qué creen que puede servir la filosofía política en base a lo que acabo de decir? Voy a ponerlo así no le copiamos a Bunge. ¿Están ahí? No los veo. ¿Jorgito? Santiago te respondió a la pregunta inicial, Mauro, con respecto a qué es la política. Ahí te dejó el mensaje, el trabajo por y para el otro. Ah, en el chat. En el chat, sí. Ahí te dejó. Debe estar ¿Cómo ahí, te dijo? Perdón que no lo estoy viendo. Ah, acá arriba está el chat. No lo veía, no me aparece. El trabajo por el otro. Bueno, esto que dice Santiago es súper interesante porque lo inscribe en este momento ético que marca Bunge, porque la presencia del otro es lo que Bunge inscribe en su idea humanista. Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas, de las condiciones que pone para pensar un sistema y hacer de la filosofía política una herramienta que te permita analizar la realidad y pensar el futuro. Una de las cuestiones tiene que ver con esto, con la presencia del otro, que esta idea está basada en lo que es la ética dialógica de Habermas, y lo que hoy en día se está trabajando y está muy en boga, es muy interesante, sobre ética del cuidado, ¿no? Que me parece que es uno de los paradigmas más interesantes que se está trabajando y que están permeando a la acción política. El otro nos constituye, el otro tiene que estar presente. Si nosotros invisibilizamos al otro, en algún momento terminamos por destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Es un poco una idea que está dando vuelta, y que si nosotros la dejamos, Marta dice, la presencia del otro da forma, define la toma de decisiones, por supuesto. La filosofía nos permite, según Bunge, analizar esto. Para quién gobernamos, cómo gobernamos y qué decisiones tomamos, ¿no? Así que va por aquí. Osvaldo también, la filosofía nos daría una cosmovisión del hacer político. Es eso, la cosmovisión sobre qué principios y qué valores nosotros hacemos lo que hacemos y lo justificamos. Por eso, y Bunge no se va a mover de ahí, la idea de razones razonables. Bunge es un científico, y ayer decía, creo que Adrián o Fernando, no recuerdo, de que esto, cuando hablamos de política, no lo tenemos que hacer como en un café, sino tenemos que argumentar, dar un conjunto de razones razonables que nos permitan justificar
nuestros actos presentes y futuros. La búsqueda del conocimiento para el bien común. Sí, pero es un conocimiento, Diego, es un conocimiento específico, es un conocimiento sobre la toma de decisiones públicas y la gobernanza, va a decir Bunge. ¿Por qué? Porque la gobernanza no es solo cómo llegamos al poder, mal interpretado muchas veces Maquiavelo, ¿no? Que el fin justifica los medios, sino también cómo hacemos para que ese bien común se vaya construyendo en la toma de decisiones y en la definición propia del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿No? Por eso lo inscribe en una cuestión ética. ¿Sí? La ética es la que te define los límites en determinado tiempo y espacio, va a decir Bunge, en el cual vos, es como que te marca el callejón, ¿no? En el cual vos después tomás decisiones e inscribís tus principios morales en ese callejón, en esa cosmovisión. Construismo del quehacer político, para no perder el horizonte, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Dice Renzo, y también ahí aporta Gino. Voy a avanzar un poquito para que no se nos vaya el tiempo. ¿Para qué sirve la filosofía política? La filosofía política procura dar argumentos en favor o en contra de las distintos órdenes sociales, dice Bunge. Los filósofos políticos contemporáneos creen poder desligar las ideas políticas de una concepción del mundo. Ahí hablaban de cosmovisión, ¿no? Yo creo que tener una cosmovisión, una concepción del mundo, es importante para poder tomar decisiones, porque si no, dirá Bunge, se convierte en mera praxis la política, sin sentido, más allá del sentido propio del hacer político, que es sostener el poder. Entonces, él no concibe que la política sea solo sostener el poder, sino también transformar el mundo. Sin embargo, dice, toda concepción de la política presupone una concepción del mundo. Aquel que te dice que no tiene determinada concepción es seguramente es un nihilista, ¿no? Que después Jorge, tal vez en la clase que viene pueda profundizarlo. Pero, sin embargo, toda la concepción de la política presupone una concepción del mundo. Aquel que no tiene una concepción del mundo está contribuyendo a una mirada sobre el mundo. La filosofía política estudia el sistema político como componente de la sociedad, porque pone particular interés en la justicia como equilibrio entre derechos y cargas sociales. Teoría de la justicia, y ahora lo vamos a ver apenas entremos a mirar algunas cuestiones sobre el realismo, es importante, porque lo público tiene que ver con la justicia, y el quehacer público tiene que ver con la justicia, con una idea de justicia que al mismo tiempo está concebida en esta concepción de mundo. Si nosotros no tenemos una concepción de mundo cargada de valores que nos inspiren, por lo menos, poco vamos a tener acabada de lo que es la justicia. Ahí veo que activé el chat. Camila, ¿la filosofía es necesaria para comprender la actualidad política? Sí, totalmente. El tema es cómo la comprendemos, si es solo una crítica de la actualidad o si nosotros parados en una concepción de mundo y en una conjunción de valores e incluso de intereses, podemos criticar la realidad en función de nuestra visión y dar las razones que permitan esa crítica y algunas pistas de cómo nos parecería a nosotros que hay que cambiar esa realidad, ¿no? La filosofía política no solo estudia la lucha por el poder, sino que incluye la gobernanza. Bueno, esto lo venía diciendo, ¿no? La idea de no es solo cómo gobernamos, cuando vos gobernás lo público, te encontrás con el diferente, con el otro, con el que piensa diferente, y lo rico, y esto también lo digo por mi experiencia de gestión, lo rico está en cómo tu idea y tu concepción del mundo, tus valores éticos y tu acción moral la conjugas con la visión del otro para construir un objetivo posible, que esté lo más cercano a lo que uno piensa.
Digo, esto acá me parece que es fundamental a la hora de pensar la política, la praxis política, y la filosofía política nos tiene que dar las herramientas para pensar este presente y este futuro. Y lo último que dice Bunge es que la filosofía política no solo es vital para entender la actualidad, sino también para pensar un futuro mejor. Me parece que acá es donde podemos inscribir a la filosofía, no digo en oposición, pero por lo menos a la filosofía política como una rama de la política que no solo piensa el presente y analiza la lucha por el poder o el poder en sí mismo, sino que da herramientas para construir un horizonte diferente. Para Bunge, la filosofía política debe conformar un sistema coherente. Digo, cuando pensamos políticamente, la idea de Bunge es que que nuestro pensamiento se inscriba en una teoría realista del conocimiento, o sea, que esté anclada en lo que pasa aquí, aquí y ahora, y de qué manera argumentamos sobre esa realidad. Digo, él es un defensor del conocimiento científico. Una ética humanista, esto, ¿no? La inclusión siempre del otro como parte del mundo y la palabra del otro como válida en digamos, en esta realidad que analizamos y en el mundo que queremos construir, y una visión del mundo que permita fundamentar nuestras acciones. No debe perder el contacto con la realidad ni los temas actuales. Hay una crítica, y acá hay varios filósofos, con lo cual no me animo a ahondar mucho. Hay una crítica de Bunge muy interesante a algunos filósofos que se han quedado anclados en la historia de la filosofía, dice él, pero no han dado respuestas a problemas actuales, ¿no? Me parece que ahí es interesante esto, ¿no? De cómo se analiza la realidad y cómo la filosofía permite, la filosofía política permite construir o proponer por lo menos algunos rumbos. Y para Bunge la filosofía política ofrece argumentos éticos a favor o en contra de cualquier propuesta de resolución de un problema político, y aquí volvemos al principio. Los problemas políticos tienen que ver con aquellos problemas que nos atañen a todos en la esfera pública. Yo dejo por acá, me gustaría escucharlos 2 minutos a ustedes. ¿Qué les parece de esto que plantea Bunge, ¿no? Digo, sobre todo quienes están en el ejercicio, la veía Mabel en un momento, o quienes vienen del campo de la filosofía, ¿qué le agregarían o qué podrían decir de esta visión? A ver en el chat, no tenemos a nadie en el chat. Mauro, por ahí no específicamente desde la filosofía, sino desde la educación. Para nosotros es re importante esta cuestión de la concepción del otro y de entender que nuestra tarea está atravesada por decisiones que son políticas, digamos. O sea, ¿qué deconstruyo, tengo la posibilidad de construir cuando tomo cierta decisión? A mí me pareció que es interesante esto desde la filosofía política, que cómo nos atraviesa y cómo poder decodificar, y esto que decís, esta diferencia, no solamente en la lucha de poder, porque algunas veces uno se concentra en esto de la lucha de poderes, sino también en cómo es la gobernanza de nuestras decisiones. Sí, yo lo traje en realidad precisamente por eso, Mónica, porque al menos cuando Adrián me convocó y nos pidió que esta diplomatura ayude también a abrir un poco algunos caminos y algunas puestas para lo que es la gestión pública o la gobernanza pública, me pareció interesante verlo de esta manera, porque yo milito políticamente,
y demás, y muchas veces o en una organización no solo política, también puede ser educativa, o organizaciones de la sociedad civil, muchas veces nos encerramos en lo que es la propia lógica de poder y de gestión de esa organización, y no damos cuenta de las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos, las metas, o la visión, o la filosofía, como se dice muchas veces, de la organización. Entonces, y esto necesariamente lo podemos plasmar en un papel, en un plan de trabajo, pero necesariamente se construye con otros. Y ahí me parece que hay un punto donde la filosofía política hay muy pocos filósofos políticos que han trabajado la gobernanza y se han dedicado más a los dispositivos de poder, que según Bunge es más propio de la ciencia política, no digo que esté mal, pero es más propio de la ciencia política. Así que, bueno, si quedó esta idea, Mónica, me alegro porque es un poco lo que quería traer, y les quería dejar la propuesta de lectura de Bunge, digo, más allá de estos puntos que están en la introducción y demás, porque me parece que es importante, sobre todo para hombres y mujeres de acción, que creo que son todos ustedes y por eso están haciendo esta diplomatura. A mí me parece importante esto que plantea sobre la ética humanista, ¿no? Esta necesidad de pensar la política desde los valores, porque muchas veces suponemos caer en criterios tecnocráticos y de neutralidad, y nos olvidamos de los valores de fondo que sustentan muchas decisiones políticas. O sea, es una idea de pensar desde los valores también en la práctica política sobre el otro. Porque suponemos a veces que las decisiones que se toman, entre comillas, desde el ámbito científico representan neutralidad, y entonces esto tiene que ser así porque es neutro y no está cargada de valores. Entonces, incluir también en la visión política los valores a largo plazo, porque, como decía vos, Mauro, al principio, si es reflexionar por qué hacemos lo que hacemos, también es la necesidad de la política como horizonte a largo plazo. O sea, ¿esto a qué nos lleva? O sea, ¿qué valor estamos fomentando para un futuro? Entonces me parece esta idea de recuperar el pensar con los valores, me parece muy interesante. Sí, digo, después lo vamos, gracias Renzo por tu aporte. Después lo vamos a ir deshojando un poquito, e incluso viendo lo que es liberalismo y marxismo. Después, para llegar a ese horizonte, seguramente hay que construir poder, y las formas de construcción de poder también están atravesadas por esta concepción de mundo, por esta visión ética, y tampoco tener una visión ingenua sobre lo que pasa. Digo, nosotros, anclados en una visión del mundo y en un posicionamiento ético y humanista, también nos tenemos que permitir criticar lo que pasa, y bueno, yo creo que Jorge va a dar algunas herramientas la semana que viene, y yo lo voy a terminar en la última filmina del curso de hoy. Tiene que ver con esto de la filosofía de la sospecha, ¿no? Es decir, bueno, preguntarse por qué, de alguna manera, es sospechar sobre esa realidad. ¿Por qué me dicen lo que me dicen? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué se toman las decisiones que se toman? Entonces, esa pregunta del por qué, creo que es una de las preguntas fundamentales de la filosofía, pero cuando hablamos de filosofía política, ese por qué, la idea no es que solo desgrane o deconstruya, como la palabra que usó Mónica, ¿no? Deconstruya la realidad y el presente, sino que ese por qué también te permita dar las pistas del análisis de lo que pasa y de la construcción del futuro que nosotros queremos. Después, lo que nosotros queremos individualmente, cuando lo ponemos en práctica, es donde te encontrás con el otro, y ese otro también va reconfigurando y va haciendo del futuro los mundos posibles, ¿no? Como se dice. Entonces, bueno, yo quería traer, lo vamos a dejar por acá porque podríamos hablar todo el día de esto particularmente, pero me parece que, nada, si les dejo
estas inquietudes y esta cosquillita me parece que ya lo podemos dar por objetivo cumplido para poder seguir avanzando en el curso, y en el foro podemos abrir temas y demás para profundizar las discusiones. Bueno. Vamos a hablar de liberalismo. Todo Hayek y Censo de Washington y demás, que están ahí lo vamos a dejar para la próxima, para el video grabado, la clase grabada. Perdón, quise ampliar la pantalla y me salió del modo pantalla completa. Buen día, disculpe, no sé si hay que escuchar algo porque no se escucha nada. ¿No se escucha? Solamente se ve las imágenes que van. Bueno, no sé si alguien puede dar alguna idea de cómo esto podría verse. A ver, salgo de compartir pantalla. Mauro, cuando volvés a compartir, va a salir abajo una opción que dice compartir audio también. A ver. Sí, pero lo voy a compartir desde el navegador, que capaz que se vea mejor, ¿no? Disculpen, ¿eh? A ver si ahí... Pongo volver a compartir, entonces... Te da dos A ver, opciones y una compartir. Ahí, compartir sonido de la computadora. Ahí está. A ver, probalo. Ahí está. El liberalismo político Ahí. y económico. Ahí sí, perfecto. El originado a partir de la Ilustración Gracias, Valeria. y de la Revolución Francesa, se impuso en el mundo occidental durante el siglo XIX y logró influir en el ámbito político y económico. El liberalismo político se generó en el siglo XVII en Inglaterra. Se basó en la idea de que todo ser humano nace con los derechos de la libertad, igualdad y propiedad, y que el sistema político imperante debe resguardarlos. El liberalismo político se vio plasmado en distintas expresiones políticas y transformaciones, como el parlamentarismo, el constitucionalismo, el reconocimiento de los derechos individuales, el abolicionismo y el derecho a voto. Por su parte, el liberalismo económico surgió en el siglo XVIII en el contexto de la industrialización. Se basó en la idea de que la riqueza de un país depende de la circulación libre de los bienes a partir de la iniciativa individual. El liberalismo económico tiene las siguientes características: búsqueda del beneficio personal, acción limitada del Estado, acumulación de capitales y defensa de la propiedad privada y del libre mercado. ¿Qué características del liberalismo político y económico se observan en el presente? Coméntalo con tu curso. Bueno, esto era para romper un poco lo que veníamos hablando de Bunge, es decir, dejarles acá un primer pantallazo de
de las cuestiones que hacen al liberalismo, porque generalmente en las clases de economía uno pregunta qué es el liberalismo y rápidamente lo relaciona al liberalismo económico, lo cual no está mal porque es la acepción, estaba haciendo el chat, perdón. Lo que es la acepción económica es lo que hoy, en el llamado neoliberalismo y demás, más nos suena, lo vivimos y lo sentimos, pero el liberalismo como sistema de pensamiento y como sistema que fundamenta acciones políticas, ya y acá lo vamos a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla, nace con un pensador que es John Locke, no sé si lo han escuchado nombrar, que se inscribe, tendríamos que hablarlo mucho más en profundidad, pero para que les suene cuando lo lean, se inscribe en lo que son las corrientes contractualistas que nacen con Hobbes, que habla del Leviatán, que no sé también si lo han escuchado nombrar. Está Locke, Rousseau, el propio Kant pueden inscribirse dentro de el contractualismo cuando hablan y exploran y el mundo político y social. Y para que al menos todos puedan entender de qué hablamos. El contractualismo lo que marca es que el inicio de la sociedad civil, o sea, de los hombres viviendo juntos, están basados en un mito fundacional que es el contrato social. ¿Sí? Los hombres deciden en base a su razón y cada uno establecerá distintas razones por las cuales los hombres se juntan en sociedad, es la base sobre la cual se funda lo que en este caso Locke llama la sociedad civil, ¿no? La razón de los hombres, por diferentes causas, lo llevan a establecer un contrato, que no necesariamente tiene que ser un contrato escrito, pero un contrato tácito, que los lleva a vivir juntos, y ese vivir juntos requiere de algunas normas que le permitan esa convivencia. En el caso de Locke, lo que nos dice es que hay derechos naturales que tiene el hombre, la libertad, la plenitud, de alguna manera ponen en juego a la hora de firmar este contrato, ¿sí? De estas libertades que tiene el hombre y de estos derechos que tiene el hombre, ¿qué cede a la hora de generar este contrato? Y se pregunta por qué el hombre vive en sociedad. Y para Locke, lo que fundamenta este primer contrato de unión que comenta, digamos, que está acá en la filmina, porque Locke va a hablar de dos contratos, el de unión que crea la sociedad civil y el contrato de sujeción que crea la sociedad política. Para Locke, el hombre sale de su estado de naturaleza para fundar una sociedad civil para preservar los derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque el estado de naturaleza es un estado inestable, dirima qué es justo y qué no es justo, siempre está latente la posibilidad de guerra. ¿Sí? Del hombre contra el hombre, dirá Hobbes en algún momento. Para Hobbes el estado de naturaleza era un estado de guerra total. Para Locke no, era un estado donde la guerra era una posibilidad por la inexistencia de un sistema normativo que dirima lo que es justo de lo que es injusto y que establezca un castigo en función de aquel que rompe o viola los derechos naturales. Entonces,
Esto los lleva a los hombres a juntarse y a darse un gobierno, que es el contrato de sujeción. Para Locke se hace todo en el mismo momento, porque si se decide unirse, la misma idea de vivir juntos implica que haya como base un sistema de justicia, un poder legislativo que Locke, es el primero que lo establece en base al pueblo, o sea, aquellos que